no se está afectando la garantía de movilidad, sino que lo que se está haciendo es establecer una cuestión de forma, por un lado, un requisito que lo que busca es preservar ¿cómo se llama? La calidad institucional, en tanto y en cuanto haya magistrados capacitados intelectualmente que no estén afectados por condiciones de salud para ejercer el cargo, y también que la condición vitalicia de la garantía del cargo, digamos, no garantiza en sí la independencia judicial. Digamos, son cosas totalmente distintas. El hecho de que haya un magistrado mayor de 75 años no es un factor determinante en lo que hace a la independencia judicial. Bien, bien, Anaí. Bueno, ¿alguien más quiere? Vamos argumento por argumento. Me gusta esto de que Anaí empezó por el primer argumento para contestar la inamovilidad. ¿Alguien tiene algún argumento, algo más para afirmar sobre este punto que introducen ahí? Perdón. No Sí, sé quién iba a hablar. No, que además que se habla de que con con lo que está planteado como inamovilidad, se plantea una situación de que eso generaría más independencia entre los poderes, y creo que al contrario, digamos, con lo que sucede en el fallo Fight, es que se perpetra, digamos, el poder de esos jueces que continúan y continúan en el poder indefinidamente, sin posibilidad, bueno, en realidad lo que se reformó era eso, digamos, que haya una posibilidad de que el Senado revea y vuelva a firmar el voto para que el juez continúe, pero lo que se hizo fue todo digamos, lo que se planteó fue que no suceda esto y que se siga sin una revalidación. Entonces me parece que esto, como todo lo contrario a lo que se puede llamar independencia, nada, que es una perpetración en el poder. Bien. Eso con respecto a esto. Ok. ¿Algo más respecto del primer argumento de la inamovilidad? Yo, profe, leí, no sé si puede ser, que en el caso Fight dice que ninguna persona tiene derecho adquirido sobre el mantenimiento de las leyes. Eso también lo resalté en el sentido de que si bien esta señora quiere mantener, digamos, estar en el cargo sin volver a validar, digamos, no podría porque si bien esa ley como que ya terminó, digamos, su vigencia y cambió ahora completamente a otra. Ok. ¿Y cómo está bien? Está muy bien las dos, pero ¿qué otros fundamentos habría para cualquiera de los dos? ¿Para inamovilidad o esto de que no hay derechos adquiridos? ¿Por qué no habría derechos adquiridos? Sí, Josué, vos querías hablar. No, yo básicamente con respecto a la inamovilidad, no es que está afectando a la inamovilidad, sino que es una cuestión vitalicia del cargo. O sea, no se modifica de que un juez puede permanecer en el cargo mientras dure su buena conducta. Aparte que dentro del núcleo de conciencias básicas, no es que el Congreso dijo que se tenía que modificar de esa forma, no, simplemente se indicaron los temas y quedó a criterio de la convención cómo modificarlo y cómo desarrollar el artículo. La cuestión de la edad es una cuestión de que queda a criterio, que quedaría como una atribución del Poder Ejecutivo, a criterio del Poder Ejecutivo de renovarle o no por una cuestión de vitalicia del cargo, o sea, de la edad, de si la edad le permite o no seguir en la función. Ok. ¿Algo más respecto a este argumento?
Hay más para Sí. decir. Sí, Ignacio. No, yo tomé la renuncia, por ejemplo, del doctor Zaffaroni, que me pareció interesante porque él fue convencional constituyente. O sea que entiende un poco el espíritu que llevó a la reforma. Y él en la renuncia dice que la renuncia no es una obligación, sino una facultad. O sea, el juez puede renunciar, pero también puede solicitarle al Ejecutivo y el aval después del Senado para continuar en el cargo. Y retomando un tema un poco más democrático, entiendo que ningún cargo en un sistema republicano de gobierno es vitalicio. Sí, tiene que tener una garantía de inamovilidad mientras lo ejerce, pero entiendo que, bueno, excede a lo que podemos llegar a presentar acá, ¿no? Pero un cargo vitalicio en un sistema republicano me parece un poco monárquico, digamos. Bien, Ignacio. Bueno, ahí vos vas al hueso del argumento, ¿está bien? Que es el tipo, a su vez, también de camino que queremos que empiecen a pensar. Está muy bien el tema vieron bien el tema de que la inamovilidad no es lo mismo que la independencia, pero el argumento sustantivo que está debajo de esa idea es esto que tira Ignacio, la inamovilidad no tiene problemas tanto dentro de los valores republicanos como dentro de los valores democráticos, y tampoco es necesaria para garantizar la independencia. ¿Está bien? Con lo cual se puede garantizar la independencia de otra forma. Ese tipo de razonamiento es lo que los invito a hacer. Sí, Anaí. Sí, muy vinculado a lo que plantea Ignacio, a mí me gustaría plantearlo desde el lugar de cuál es el bien jurídico que debería proteger la Corte al fallar, en este caso. Iría por el tema de la soberanía popular, es decir, cómo en el proceso constituyente se revitaliza lo que es la soberanía popular y el Poder Ejecutivo estaría reproduciendo, al momento de hacer esta designación a cada magistrado, en cumplimiento a lo que estableció la Convención Constituyente, estaría revitalizando nuevamente lo que es la soberanía popular, que digamos es el fundamento último de la Convención. Y, digamos, fallar a favor de la jueza, se estaría dañando eso también, ¿no? Se estaría, en virtud de una petición individual, se estaría dañando por un bien colectivo. O la soberanía del pueblo, fundamentalmente. Bien. Sí, Denis, ¿vos querías decir algo? Sí, profesor. No puedo conectar la cámara porque hay un límite para conexión, pero bueno, voy a dar mi punto de vista. Y es que realmente no afecta la inamovilidad del cargo. Lo que afecta en este caso es que sea vitalicio, ¿ok? Lo cual yo, desde el punto de vista republicano, lo veo totalmente acorde y está justificado justamente en esta constitución, en esta reforma de 1994, y de alguna forma enaltece lo que es la soberanía del pueblo, que es a través del voto, porque a través de la soberanía popular se ejerce de esta forma, y fue quien escogió al presidente de la República y también al Senado. Entonces, tanto el presidente como las 2/3 partes del Senado escogen a los jueces, pero no, en definitiva, no están afectando la continuidad en el cargo. Realmente, no está afectada. De alguna manera, pues. Bien pensado, Denis. Efectivamente, no es lo mismo inamovilidad en el cargo, que se refiere a que no te puedan despedir o sacarte del cargo sin motivo, ¿está bien?, con el carácter vitalicio. Porque de hecho, en la Constitución de 1860 y actualmente también sigue estableciendo de que los jueces duran mientras
en sus cargos, mantienen sus cargos mientras dure su buena conducta, con lo cual tampoco la garantía de inamovilidad es absoluta. Si hay mala conducta, el cargo, el juez pierde su derecho a la inamovilidad, con lo cual es falso que estamos en una dicotomía o que es lo mismo inamovilidad que carácter vitalicio, porque si se porta mal, dice la Constitución, o si hace algo que está mal, puede ser removido. Con lo cual, efectivamente, Denis, también, terminar con el carácter vitalicio del cargo no implica afectar la inamovilidad per se del cargo. Sí, Pato. Y puedo dar un último comentario, o sea, un comentario muy personal. Me parece que una persona de 75 años hacia arriba, pues, ya en sus capacidades, incluso mentales, pues, por más preparado que esté, hay un desgaste físico y psíquico. Entonces, una persona que llega a los 97 años ejerciendo este cargo, pues, no es lo correcto, porque me parece que después de esa edad las personas de por sí, por el desgaste mismo del ser humano, pues empiezan a mermar en cuanto a lo que es su propio ejercicio profesional, y es normal, porque empezamos a tener un desgaste. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Bien. Pato. Y volviendo atrás un poco, al principio o al final de la intervención, Eve había dicho algo así como la reforma violó un contenido pétreo, una cláusula pétrea que afectaba la garantía republicana de gobierno. Y es interesante que Ignacio no ataca ese punto, o se la toca parcialmente, porque lo que él dice es, no, nosotros también defendemos el principio republicano de gobierno. ¿Cómo? A través de una cierta limitación a la perpetuación en el cargo. Pero podría haber un argumento que niegue que mantener la garantía republicana de gobierno sea algo importante, basado también en la propia Constitución. ¿Alguno pudo ver eso? Sí, Ignacio. No sé si apuntar para este lado, pero la elección de la Convención Constituyente se hizo con el mismo sistema de elección de ONT que el Senado, y casi se replica la proporcionalidad de los representantes por provincia. O sea, federalmente estuvieron muy representados, muy bien representadas todas las provincias esa convención. ¿Me escuchás? Sí, pero no creo que vaya por ahí. Se te escucha mal, Ignacio, y no va por ahí lo que plantea Patricio. ¿Está bien? Yo creo que tiene que ver. Pero, Eve, vos sos abogada de Andrade. Perdón, entonces. Defender intereses contrapuestos. ¿Está bien? Con lo cual, usted defiende intereses de Andrade. Los abogados del Estado. Anaí. Sí, respecto a los contenidos pétreos, yo considero que, a ver, por un lado tenemos que la Convención Constituyente actúa en virtud de la ley que establece el Congreso al momento de determinar la necesidad de reforma. El Congreso acá, o sea, hay un límite muy delicado entre lo que el Congreso le puede indicar a la Convención Constituyente sobre qué materia puede llegar a reformar. Entonces, porque no es un órgano reformador el Congreso, sino que es un órgano legislativo, legisló la ley. Entonces, ahí otorga, elabora la necesidad de la creación de la Convención Constituyente para la reforma, y en virtud de eso la Convención Constituyente tiene la libertad establecida a partir de lo que son el núcleo de conciencias básicas, que es un listado de temas, y a partir de eso la Convención Constituyente incluso tiene la posibilidad de no hacer la reforma. O sea, es una libertad absoluta. Lo único que puede, absoluta dentro de ese núcleo de conciencias básicas y la ley, ¿no? Y respecto a eso, la única posibilidad que puede llegar a tener la Corte de emitir algún tipo de llamamiento respecto a lo que es la actuación de la Convención Constituyente es
tocando lo que se podría entender como contenidos pétreos. No sé, el sistema republicano de gobierno, derechos humanos, es decir, eso Pero lo para nombra vos hay más o menos. contenidos pétreos. Lo, La Constitución. a mí me quedó dando vueltas ese tema cuando armé la argumentación. Porque, de hecho, en Schifrin, yo lo que entendí era que existía como una última razón esa posibilidad de tocar los contenidos pétreos. Es decir, que la Corte intervenga en caso de que se toquen los contenidos pétreos. No sé si estoy siendo clara o muy confusa. Está siendo clara. Lo dejamos ahí un toque, está bien, porque a su vez, si no, le vamos a resolver el caso a la Corte. Está muy bien. Se entiende el punto. Victoria. Que había leído que en nuestra Constitución los contenidos pétreos no impiden su reforma, sino la abolición. Y en este caso, como que no, o sea, si se toca los contenidos pétreos, como que se está reformando, eso sí está permitido. Bien, a ver, ¿algún abogado del Estado que conteste el argumento de los contenidos pétreos, sin sostener que los contenidos pétreos existen? Que es la postura que tendría que tener el Estado en este caso. ¿Alguien lo puede hacer? Yo no sé si no hay un exceso de control de constitucionalidad, porque no sé si está controlando el artículo de la Constitución o artículos y normas citadas de la Convención que decidieron la modificación. Es una duda. Dos cosas. Se te escucha muy mal, quizás apagando la cámara se te pueda escuchar bien, pero lo que se te pudo escuchar está muy bien, ¿está bien? En el sentido de si el control judicial de constitucionalidad puede alcanzar lo que está tratando la Corte, que es lo que hace la Convención Constituyente. Ese es un tema que el Estado tiene que contestar, tiene que decir algo. Si lo puede hacer, si no lo puede hacer, y si lo puede hacer, con qué límites lo puede hacer. ¿Está bien? Pero digo, ahora lo que me interesa es, los abogados de Andrade dicen que hay contenidos pétreos y que hay algo que no se puede reformar. Y Victoria dijo, bueno, no, se puede reformar, pero no se puede abolir o no se puede suprimir. Bueno, el abogado del Estado puede tomar dos caminos acá. Decir que no hay que discutir que el tema de los contenidos pétreos, decir que esto no es un contenido pétreo, o contestar y decir que no existen los contenidos pétreos. Quiero escuchar sobre este punto. Para mí no afectan los contenidos pétreos porque no modifica ni la forma de gobierno, ni el sistema republicano. Es simplemente una cuestión de modificar la permanencia en el cargo una vez cumplido una cierta edad. A mí me parece que si compramos el argumento de los contenidos pétreos, es un argumento, no sé si ganador, pero muy atractivo, porque si uno dice, bueno, uno va a los padres fundadores norteamericanos y dice, la inamovilidad en el cargo es clave para mantener todo el sistema. Y si afectamos eso, se afecta todo el edificio de la Constitución. Entonces, yo no sé cómo ustedes, abogados del Estado, van a ganar el juicio si no atacan la esencia misma del argumento de los contenidos pétreos. Sí, Valentín. Sí, a mí me tocó ser abogado del Estado, y hablando justo un poco de esto que mencionó Patricio, es cierto que los contenidos pétreos son fundamentales, pero como también lo es fundamental la idea de frenos y contrapesos, a ese mismo nivel. Por ende, esa idea de frenos y contrapesos entre los poderes puede ayudarnos a intentar resolver un poco de no caer en la idea de los contenidos pétreos y no poder salir de allí. No sé si se entiende. A ver, sí, se entiende, pero estamos preguntando otra cosa. O sea, estamos preguntando eso, pero no es.
el argumento de los frenos y contrapesos, justamente uno de las atribuciones que tiene los jueces dentro del sistema de frenos y contrapesos es su inamovilidad. Entonces, no parecería, es el argumento que podría utilizar los abogados de Andrade. Sí, Justamente, o sea, el argumento de los frenos y contrapesos es contrario a tus intereses. Yo en realidad lo veía más por el lado de que existe una necesidad de que haya un nuevo nombramiento cumplido a los 75 años de edad para justamente no caer en lo vitalicio del cargo. Por ese lado agarré lo de frenos y contrapesos. Claro, pero si el carácter vitalicio del cargo es un contenido pétreo, ¿sí o no? ¿Existen los contenidos pétreos? Los abogados del Estado, ¿qué dicen sobre esto? Hasta ahora dicen, se compraron la categoría de contenido pétreo. Una pista les doy, están en el horno, ¿está bien? Salgan de ahí. Sigan ahí. Yo creo que un privilegio no es un contenido pétreo. ¿Cómo, Aparte Ignacio? no hay una obligación. Yo creo que un privilegio, como es un cargo vitalicio en un sistema republicano, no es un contenido pétreo de la Constitución. Eso se puede avalar y no se avala. Aparte de la renuncia no es una obligación, no se está apartando del cargo a una jueza por mal desempeño mediante un juicio político y demás. Simplemente se le pide una reevaluación ante el Senado. Está bien, pero No se le está Ignacio, echando el cargo. sí, Entonces creo que pero, están extendiendo en el beneficio. A ver, abogado del Estado. claro. Agarremos la Constitución, ¿no? Y a ver, leamos cómo en el artículo 30, que es donde está la forma de modificar la Constitución, agarremos y veamos qué es lo que dice. Tal vez ahí nos pueda ayudar algo. ¿Qué dice la Constitución, abogado del Estado? Y después, una cosa que tienen que hacer los abogados del Estado, y es una enseñanza que pretendemos dar con Schifrin, es no se queden con el primer voto con el primer voto de la mayoría. Porque me parece que acá los abogados del Estado estuvieron un poco vagos, ¿está bien? O vagas, y leyeron solo el voto de Lorenzetti. Y no leyeron el voto de Maqueda ni el voto de Rosati. Entonces El artículo 30. se compraron el contenido pétreo innecesariamente. Sí, Mari. No, que acá tengo el artículo 30 y lo primero que dice es: la Constitución puede reformarse en el todo o cualquiera de sus partes. Bien, entonces, ¿de dónde sale que hay un contenido pétreo? Si la propia Constitución dice que se puede reformar todo o cualquiera de sus partes. ¿Por qué los abogados del Estado afirman que hay contenidos pétreos? Porque lo dice Lorenzetti. La teoría de los contenidos pétreos es muy problemática, ¿está bien? Pero muy problemática. Sí, Valentín, perdón. No, está bien. No, que yo desde un principio totalmente de acuerdo con que no hay que meterse en esa idea. Mi pregunta va más por el lado. Suponiendo que nos metemos en esa idea, ¿cómo lo resolvemos? O sea, ¿cómo se puede resolver? Para mí ahí lo que vos decías, lo que decía Ignacio, estaba bien. O sea, si vos podrías decir, para mí no hay contenidos pétreos, por tal y tal razón, incluso si ustedes creyeran, tratando de hablarles a los jueces, si ustedes creyeran que existen, nosotros disputamos que esto haga a la esencia republicana de gobierno. Es un poco lo que decía Ignacio. A mí me parece que es un buen... está bien, pero el argumento más fuerte quizás es negar justamente, sobre todo porque la Constitución ahí les tira un guiño. Ahora, los contenidos pétreos son teorías, no están establecidos como norma dentro de la ley. La Constitución es la que lo establece y la Constitución jerárquicamente está por encima de todas las leyes. Exacto. Y cualquier teoría. La teoría de los contenidos pétreos es una rémora conservadora de algunos que les gustan determinados contenidos y no aceptan que sean reformados, ¿está bien? Pero no tiene ninguna base constitucional esa doctrina. Es una doctrina que fue, si quieren, popularizada por un constitucionalista muy importante de la Argentina, se llama Vidar Campos,
pero no tiene lugar en la Constitución. El artículo 30 especialmente dice que se puede reformar toda o cualquiera de sus partes, con lo cual no existen los contenidos pétreos. Y la máxima prueba de que no existen los contenidos pétreos es que nadie sabe cuáles son, ni el propio Vidar Campos sabía cuáles eran. En su libro, antes de la reforma del 94, decía que la confesionalidad del presidente, antes del 94, el presidente tenía que ser de religión católica apostólica romana. Por eso, el expresidente Méndez se convirtió al catolicismo, ¿está bien? Era musulmán y se convirtió al catolicismo. Luego del 94 se eliminó esa necesidad. Ya el presidente no debe ser necesariamente católico apostólico romano. En la obra que Vidar Campos había editado previamente al 94, Vidar Campos decía que la confesionalidad del presidente, o sea, que sea católico apostólico romano, era un contenido pétreo de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Argentina era católica. En la obra posterior al 94, que edita creo del 95-96, ya no figura la confesionalidad del presidente como contenido pétreo. Con lo cual, el principal problema que tiene la teoría de los contenidos pétreos es, no está en la Constitución, con lo cual no hay un límite sustancial a la capacidad de reforma de la Constitución. Segundo, nadie sabe qué son los contenidos pétreos. Al que le gustan los valores republicanos dice que son los valores republicanos. Al que le gustan los valores federales dice que son los valores federales. Al que le gustan los valores de los derechos humanos dice que son los derechos humanos. No hay forma de saber cuál es un contenido pétreo. Es una decisión, si quieren, en un sentido autoritaria de cada autor o de cada particular respecto de qué no se puede tocar de la Constitución. Y esto nos interesa sobremanera que lo aten con la clase primera, con la tensión entre democracia y Constitución. Porque si ustedes afirman que hay contenidos pétreos, la tensión entre democracia y Constitución se tensa a un punto sin retorno. La única forma de transformar el sistema es rompiéndolo. ¿Está bien? La única forma de cambiar un contenido pétreo es haciendo una revolución, un golpe de Estado, o lo que ustedes quieran. Y la idea, justamente para garantizar la permanencia del sistema, es permitir su reforma. Que las reformas, que para cambiar una parte del juguete que es la Constitución, no haya que romper el juguete. ¿Está bien? Y este problema de los contenidos pétreos lo tienen algunos países, puntualmente, que tienen cláusulas de irreformabilidad en su Constitución. Digo porque esto también es una elección política del constituyente. Por ejemplo, la Constitución alemana, ¿está bien?, tiene una cláusula de irreformabilidad. La Constitución alemana dice que el sistema federal y los derechos humanos no pueden ser objeto de reforma constitucional. Eso es una cláusula constitucional que establece lo que nosotros llamaríamos un contenido pétreo. En Alemania, para que ustedes tengan una idea, se discute si eso es válido o no. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a estar atado el pueblo alemán a nunca más poder discutir eso? Si el pueblo es soberano. Entonces, aún en esos países, en donde existen cláusulas constitucionales que establecen contenidos irreformables, obviamente en Alemania, condicionado y motivado en la historia, ya no diría reciente, pero sí, del nazismo, está bien, en cuanto a la irreformabilidad de los derechos humanos y el sistema federal, porque es consustancial con la forma de construcción del Estado alemán en el siglo XIX, pero en la Constitución alemana hay una cláusula de irreformabilidad. En la Constitución argentina no solo no hay una cláusula de reformabilidad, sino que la cláusula de reforma es expresa en cuanto a que se pueda reformar cualquier cosa, o todo. Sí, Patricio. Y además se podría hacer un argumento adicional que un poco lo mostraba el argumento de Ignacio. Es que incluso no estamos de acuerdo o tenemos desacuerdos razonables en cómo se manifiesta o cómo se protege, por ejemplo, el principio republicano de gobierno. Fíjense, el argumento de Eve era que esto lo atacaba frontalmente. Ignacio decía, no, esto no lo ataca, esto es proteger el principio republicano. Entonces, no solamente que no está en la Constitución, no estamos de acuerdo cuáles son, pero incluso si estuviéramos de acuerdo en cuáles son, no sabemos bien cuáles son sus contenidos, sus alcances.
Entonces, pareciera que estar alcanzado por el hecho, el desacuerdo del que habla Waldron, que vamos a ver después qué es esto, pero tenemos desacuerdos razonables sobre qué significa cada uno de estos principios. Por lo tanto, eso lo hace muy difícil, además, o le suma un grado más de dificultad a la hora de precisar cuáles son, y por lo tanto poner un límite a la Convención Constituyente. Sí, Santiago. Sí, que lo que yo quería decir es, si bien bueno, dejamos en claro que los contenidos pétreos, al menos en nuestra Constitución, no tienen cabida, existe, bueno, una especie de límite a la capacidad de reforma por parte de la Convención, que son los límites que le impone el poder constituido. Si bien ¿Y de estamos dónde, en una... Sí, Santiago, ¿y de dónde surge eso? y de la propia Constitución. ¿En qué parte? Léeme la parte que dice eso. No, bueno, perdón. A ver, el artículo 30 puntualmente no habla de los límites que puede establecer el Congreso porque, o sea, no lo dice. Pero... Entonces, ¿por qué sostenés que hay límites? Y porque si pasó en la reforma del 94, digo, el Congreso entonces tiene la facultad, porque dudo que se la hayan inventado. Puntualmente no sé si hay una... Es un mal argumento ese, Santiago, porque pasó... Sí, o sea, haciendo trampa. Porque pasó está bien. Quizás hicieron trampa, quizás se equivocaron, quizás entendieron eso, pero no es necesariamente correcto o se puede disentir. ¿Alguien puede contestarle a Santiago? Santiago es abogado de Andrade. ¿Algún abogado del Estado le puede contestar ese argumento? El Congreso no tiene una función reformadora, digamos. Bien, Anaí, exactamente. Profundiza eso. Que el Congreso, en todo caso, en tanto poder legislativo, la única función a la que se puede limitar es a la de emitir una ley que determine la necesidad de una reforma, que es lo que hizo, ¿no? Al menos en la reforma 94 y se explicita en el fallo de Schifrin. Y a partir de eso indica, en virtud de la necesidad de reforma, la creación de la Asamblea Constituyente. Una vez creada la Asamblea Constituyente, la Asamblea Constituyente acepta o puede llegar a rechazar la posibilidad de elaborar una reforma constitucional. Y de hecho, tengo entendido que la Convención Constituyente, digamos, la ciudadanía vota para a los miembros de la Convención Constituyente. Al menos en la reforma del 94 se dio ese proceso. Es decir, la soberanía popular está a su máxima expresión. Bien, Anaí. Sí, efectivamente, ya te doy la palabra, Patricio. Hubo 2 reformas constitucionales nada más en donde hubo voto popular, que fue la del 49 y la del 94. La del 94 fue la primera con voto femenino, ¿está bien? Porque la del 49 todavía no había voto femenino, se había establecido el año anterior, pero la primera vez que se iba a votar, las mujeres iban a votar, fue en la elección del 51. Bien, sí, Santiago, pará porque tenemos que llegar además a los jueces de la Corte. Bueno. Un punto nomás. Sí, Pato. El argumento igual de Santiago de la práctica constitucional, yo si fuera abogado del Estado iría al voto de Maqueda, donde ahí hay no solamente una posición bastante favorable en general a la falta de límites, pero sobre todo hace un análisis, un raconto histórico muy interesante de cómo fue cada una de las reformas, en qué medida hubo instrucciones o no por parte del Congreso a la Convención. Así que si yo fuera abogado del Estado, iría a ver a Maqueda, que ahí tiene un par de argumentos teóricos e históricos interesantes. Una cosa más, perdona Santiago, te voy a bajar la mano, después cualquier cosa te la doy, la palabra. Hasta ahora me parece pobre lo de los abogados del Estado. Les soy sincero, ¿está bien? ¿Algo más para contestar?
Sobre otros puntos... Después de que hablen va a fallar la corte, le va a dar la razón a alguien. ¿Está bien? Ok. Bueno, yo tomé el caso de la doctora Hayton, que presenta el amparo, entonces me llamó la atención que estamos hablando sobre un hecho que todavía no pasó. O sea, la jueza federal todavía no ha hecho ninguna presentación. De hacerla, quizás la medida correcta sería la presentación de un amparo, pero no sé todavía, porque no surge del pedido, es simplemente un deseo de que no la aparten. Pero bueno. Pero el caso suponía... y el otro tema es que... suponía que presentaba un amparo y llegaba a la creo que hay una tensión... Pero ¿qué le contestarían al... Perdón, Ignacio, disculpa que te interrumpa, porque el tiempo es tirano en televisión. ¿Qué le contestarían a los argumentos? El Estado le tiene que contestar a los argumentos de los abogados de Andrade. Hasta ahora le contestaron el de la inamovilidad y le contestaron que no hay derechos adquiridos sin mayor fundamentación, que está bien, está bien ese argumento, y se enrollaron en el tema de los contenidos pétreos, pero no contestaron la interferencia entre poderes, no contestaron que la convención estaba habilitada o no estaba habilitada, no contestaron el cambio de jurisprudencia de la Corte, no contestaron lo del presidencialismo. Bueno, en cuanto al presidencialismo, sí, se está avanzando sobre decisiones propias del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo está habilitado para modificar que continúe en el cargo. Es una atribución que está en la Constitución del Poder Ejecutivo de nombrar dentro de una terna jueces que tiene que tener aval del Senado. Eso ya no se tocó. Entonces creemos que se está afectando una potestad que tiene el presidente de la Nación. Bien lo que decís, el problema es que lo que está en discusión es si esa atribución es correcta o no, si es constitucional o no, con lo cual sostener la defensa en que tiene la atribución no es suficiente. ¿Se entiende? Profe, buen día. Lo que pasa es que entiendo que no es judiciable una decisión política. A ver, ¿a qué te Entonces referís? hay una tensión. ¿A qué te referís con eso, Ignacio? Creo que no es una obligación del presidente nombrar al primero en la terna, sino que es una terna y él manda el pliego que él considera al Senado para su aprobación. Entonces creo que así se está condicionando una potestad que tiene el Poder Ejecutivo. Sí, Ignacio, pero no es un tema de debate ese, ¿está bien? Sí, Juliana. Bueno, con respecto a las competencias que tiene la Convención, yo argumenté que en la Ley de Declaración de Necesidad de Reforma, en el artículo 2 se establece que hay convenciones que la Convención Constituyente puede modificar una serie de artículos y que dentro de ellas se nombraba el artículo 99, pero que como no especifica el inciso se puede modificar, digamos, todo en su totalidad. Y aparte que la Convención lo que hizo, aparte de incluir temas que, según dice el fallo de FAIT, que no tenían que tratarse, no es que hizo una modificación que pone en peligro a la Constitución o que es algo grave. Simplemente lo que hizo fue limitarse, ponerle un límite, por así decirlo, para que los jueces también vulgarmente hablando, no se perpetúen tanto tiempo en el poder. Es lo que argumento yo, con respecto a lo que es el poder de la Convención. Bueno, dos argumentos entonces. Uno es que, bueno, estaba acá. El artículo dice modificar el artículo 86 y esto estaba en el artículo 86 en uno de los incisos. Esa es una buena primera defensa del Estado. Miren, no se afectó ninguna... ni siquiera tengo que hablar que el núcleo de conciencia básicas es nulo. Lo respetó. O sea, con lo cual podía reformar el artículo 86 y reformó el artículo 86. No hay nada. ¿Qué me están queriendo venir a discutir? Ese sería, si quieren, el primer argumento de los abogados del Estado, ¿está bien? Porque más allá del contenido pétreo,
del sistema republicano del gobierno, es, miren muchachos, acá no hay ningún incumplimiento, respetamos la literalidad de la ley. Es el primer argumento, Juliana, perfecto, pero sale al minuto 40 de la clase, ¿está bien? Y eso tenemos que empezarlo a trabajar. Primer argumento es eso. Miren, estaba en el artículo 2. Exacto. Y también lo que puse es que tenemos que entender que la convención, por así decirlo, tiene que ver con la voluntad soberana del pueblo. Es decir, que si la Constitución, el Poder Judicial sobrepasa eso, estaría como entrando en discusión o como que no se estaría respetando la soberanía que el pueblo tiene, porque según entendí, corríjame si está mal, la convención constituyente es por gente del pueblo, o que está llamado por representantes del mismo pueblo, entonces si no, no tendría sentido ni la democracia, ni la soberanía y demás. No sé si está bien eso. Bien, sí, está muy bien. Bueno, nada, después recalqué también eso de que no me parece una violación con lo que tiene que ver con la inamovilidad, ya que la inamovilidad está prevista, por así decirlo, que es hasta que dure la buena conducta a su cargo y demás. Simplemente es un límite, también es razonable, por como decía el compañero, que no me acuerdo cómo se llamaba, Ignacio, creo que a la edad de los 75 años es razonable que ya te jubiles, que ya termine tu mandato, más que nada por una condición física, y de que no tendría mayor sentido de que los gobernantes, por así decirlo, o los jueces estén tanto tiempo en el poder. O sea, la idea es que vayan cambiando y que vayan adjudicándose ideas políticas nuevas, que se pueda fallar de distintas formas también, porque si no es siempre la misma persona con siempre el mismo pensamiento. Bien, Juliana, bien, buenos argumentos. Anaí, y cerramos los abogados del Estado y vamos a ser concisa, Anaí, por favor. Sí, en relación a lo que acaba de decir mi compañera, agregaría también que la Corte, al fallar a favor de la jueza, lo que estaría legitimando es un exceso de sus funciones en relación a lo que es la Convención Constituyente. Es decir, estaría no solamente interfiriendo en los poderes, sino que también estaría reformulando una Constitución. Y ese me parece que es el punto más fuerte. Muy bien, Anaí. ¿Y por qué eso no lo podría hacer? Me encanta. Porque no es su función. Hay una soberanía popular detrás de la Convención Constituyente y la Corte se estaría atribuyendo una soberanía que no tiene. Ok, bueno. Bueno, pasamos a... Sí, Pato. Un punto quizás central, que no lo dijeron, un poco está en lo que dice Anaí, que es, pareciera estar implícito de lo que dijeron los abogados de Andrade, que era que la Corte tenía un rol central a la hora de no solamente controlar los contenidos esenciales de la Constitución, hacer un control riguroso del accionar de la Convención. Y un poco lo que dice Anaí va por el lado de que es una parte esencial del voto tanto de la mayoría, digamos, de Lorenzetti, de Maqueda y de Rosati, de cuál tiene que ser el rol del Poder Judicial a la hora de controlar a lo que ellos denominan el órgano de mayor representatividad y con mayor carga de soberanía popular. Y las características propias del Poder Judicial, que parecería, ellos dicen que no son electos, que no tienen legitimidad democrática, directa al menos. Entonces, ahí hay un argumento central para los abogados del Estado, que es decir, ojo, que la Corte tiene que ser muy deferente. Ese es tal vez, de hecho, uno de los puntos centrales del fallo. La Corte tiene que ser deferente hacia lo que hace la Convención Constituyente por sus características democráticas y por nuestras características no democráticas. Entonces, parecería que ese es un argumento muy importante a la hora de argumentar. Y que en caso de duda, los jueces tienen que ser, en caso de que no estemos tan de acuerdo de si esto entraba o no entraba dentro de las competencias, dado esta legitimidad democrática, los jueces tienen que ser muy renuentes
a la hora de tachar de inconstitucional una reforma constitucional. Así que el estándar de revisión era un argumento central. Bien, sí, totalmente. Bueno, si me permiten, es flojo lo de los abogados del Estado. ¿Está bien? Les digo para que vean de cara al segundo trabajo. Bueno, escuchamos a la Corte. Y cuando escucho a la Corte, a cada uno o una, quiero saber qué juez de la Corte está hablando. ¿Está bien? Porque tenemos 4 votos distintos. Así que los y las escucho. ¿Cómo fallan todos estos planteos? Hola, profe, ¿se escucha? ¿Se escucha, Celeste? Bueno, yo tomé la posición de que la jueza falla a favor del Estado, porque el pedido de la jueza Andrade, o Andrada, no me acuerdo, Andrade, es posteriormente a una reforma de 1994. En el medio, obviamente, está la jurisprudencia de Fait, pero luego en el caso Schifrin, o sea, en el trabajo lo que yo más hice es fundamentar el caso Schifrin, y basarme en esa jurisprudencia, porque en este mismo desestiman el caso Fait, también demostrando que, como decía recién Patricio, en una parte de los considerandos, la Corte demuestra en qué casos podría ser posible que la Corte interviniera o advirtiera a la Convención Constituyente o a la Convención Reformadora. ¿En qué casos podría intervenir? Sería cuando se juega el peligro de la República, donde se vean afectados los derechos fundamentales, que no explica mucho, solamente dice derechos fundamentales, y cuando la Convención directamente altere o haga todo lo contrario a lo que el poder constituido, que en este caso sería el Congreso, le haya dicho, que tampoco es que se lo dijo el Congreso, no es que le exige, porque el Congreso no tiene la facultad de lo que sí tiene la Convención Reformadora, de realizar la reforma, solamente legisla y pone en, como sería, al pie o da como un destino a lo que se puede llegar a reformar. Pero como mismo dice el artículo 30 de la Constitución, la Constitución puede ser reformada en su totalidad y que no hay ningún artículo que diga que no se puede reformar. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo, profe. Bueno, yo me adherí más o menos a los votos de Maqueda y de Rosati, y bueno, con respecto al tema de la garantía de inamovilidad, bueno, primero que leí en uno de los textos que esa garantía está principalmente para que la continuidad de los jueces no dependa de un poder de gobierno del Estado. Así que la principal función no sería que la garantía de inamovilidad, sino respetar que la designación de jueces no dependa de los gobiernos del Estado. Y bueno, después también que la nulidad de esta norma, que fue detectada en la sentencia del caso Fait, me parece que no tiene lugar porque no es por un caso gravísimo. Bueno, eso. Ok, Lucía. ¿Qué más? Sí, yo también lo defendí por ahí, que la Corte solamente puede controlar o declarar nulo si es que la Convención se apartó gravosamente de la ley del Congreso o si no respetó los principios constitucionales, pero en este caso no es que se apartó. O sea, que la Convención y las cosas que puede reformar se tienen que tomar en sentido amplio. Y yo me basé en el artículo 3 de la ley, que dice que puede actualizar las atribuciones. O sea, y el Congreso no puede decir no se puede reformar
O sea, no se puede limitar el cargo, porque como decía Anaí, el Congreso solamente puede emanar la ley, o sea, no puede limitar. Entonces, si la convención no se apartó, porque se tiene que tomar la convención como, o sea, de manera, en sentido amplio, la Corte no puede declarar nulo. O sea, si no se aparta gravosamente, la Corte no se puede meter en eso. Bien, sí, efectivamente, ese es el estándar de revisión en el que se ponen de acuerdo tanto Lorenzetti, Maqueda y Rosati, en ese considerando que es el holding, que el otro día preguntaban qué era el holding, las reglas de derecho que crean son ese considerando, creo que 27 en el voto de Lorenzetti y en otros con otra numeración, respecto de cuál es el estándar de control de la Corte, en donde efectivamente la Corte solo se puede, o el Poder Judicial solo puede invalidar lo que hace la Convención Constituyente si es abierta y evidentemente contrario a lo que está prescripto específicamente en la Ley de Habilitación de la Reforma. Si hay alguna duda o alguna forma de entender que ese contenido no estaba prohibido, lo que haga la Convención va a ser válido. O sea, cambia totalmente el criterio del estándar que se aplica para controlar la constitucionalidad o el accionar de la Convención Constituyente, como creo que dijo Ignacio, que se metió en este tema. ¿Y por qué lo hace? Antes, Pato, de darte la palabra. ¿En qué funda este distinto estándar? ¿Hay algo en la teoría del poder constituyente, que sobre todo lo trabaja el voto de Maqueda, que hace que la Corte diga, bueno, yo lo que diga la Convención Constituyente, si ya me tomo en serio lo que dice el Congreso, bueno, lo que dice la Convención Constituyente, no me la animo? ¿Por qué? ¿Por qué la Corte tiene ese estándar? Que está fundado en la teoría del poder constituyente. Puede ser porque la Convención Constituyente, a la hora de la reforma, hizo todo de manera legítima. No. Por la soberanía del pueblo. Hay un muy alto grado de representatividad. Sí, no, ponele. Estoy siendo muy específico lo que le estoy preguntando. Sí tiene que ver con la soberanía del pueblo, sí tiene que ver con la representatividad, hasta ahí, ¿está bien? La representatividad refuerza esto de la soberanía del pueblo, pero ¿cómo traducen esto de la soberanía del pueblo dentro de los términos de la teoría del poder constituyente? Yo creo que prevalece lo que dice la Convención, porque el Congreso se encuentra como una jerarquía inferior por ser poder constituido. O sea, como es la Constitución que crea y limita los poderes, sea judicial, legislativo y ejecutivo, están de una jerarquía inferior. Por eso prevalece la Convención. Claro, tiene mayor legitimidad. Bien, Micaela. En la teoría del poder constituyente hay básicamente dos estamentos jerárquicamente ubicados. Arriba está el poder constituyente, ya sea originario o derivado. Y abajo está el poder constituido. La Corte, el Poder Judicial, es un poder constituido, no es poder constituyente. Y de hecho, la atribución para hacer su trabajo, ¿está bien?, sus funciones, las estableció el poder constituyente. Con lo cual, y esto es propio de la teoría del poder constituyente, el poder constituido tiene una relación fiduciaria o de mandato respecto del poder constituyente. Entonces, el mandatario, que sería el Poder Judicial, que es un juez, no puede modificar los términos en los que fue dado el mandato para que cumpla su función. Porque el constituyente fue el que estableció a la Corte, a los tribunales inferiores, y le dio la función de que resuelva cada caso conforme a la Constitución. Con lo cual, de hecho, lo vamos a ver en la clase que viene, en el silogismo Marshall, en la argumentación de Marshall en Marbury versus Madison, los jueces juran sobre la Constitución. Su poder viene de la Constitución, su poder viene del poder constituyente.
los que le dieron el trabajo son los del Poder Constituyente. Con lo cual, como el jefe es el Poder Constituyente, para ponerlo en términos coloquiales, no pueden decirle que no a su jefe. Donde manda capitán, no manda marinero, ¿está bien? Y el capitán es el Poder Constituyente y el marinero son los poderes constituidos. Con lo cual, lo que está diciendo la Corte con el Schifrin es, miren, yo soy un poder constituido. Tengo la atribución, porque eso es lo que hace siempre la Corte, atribuirse atribuciones que no tiene, ¿está bien? Tengo la atribución de controlar esto. ¿Por qué? Porque la soberanía del pueblo está limitada por la Constitución. Por eso empezamos por la primera clase viendo la relación entre Constitución y democracia. ¿Está bien? Entonces, y como yo soy el guardián de la Constitución, dice la Corte, tengo que garantizar que los poderes que se ejercen no sean en contra de esos límites que están justamente para garantizar el propio sistema democrático. Esa es la construcción, y por eso vimos Constitución y democracia y la tensión. Entonces, ya te doy la palabra, Patricia. Entonces la Corte dice, pero, ojo, el que manda son ellos, yo soy poder constituido, yo soy menos que el poder constituyente. Entonces, si para meterme con lo que dice otro poder constituyente, para declarar la inconstitucionalidad de una norma del Congreso, yo mismo digo que tengo que ser sumamente cuidadoso, ¿está bien? Porque está en juego el valor de la democracia, entre otros, y la división de poderes. Cuando ni siquiera es con un igual, como sería el Congreso, sino que es con un superior, que es el poder constituyente. Yo para meterme en eso, en principio no tengo nada para decir, salvo que esté expresa y tangencialmente prohibido que lo haga, ¿está bien? Y ahí entiendo de qué se extralimitó. Con una cosita, un dato, por eso yo soy muy hincha con esto, y de hecho creo que soy el único que sostiene esto, o uno de los pocos que sostiene esto en la doctrina constitucional. Tengo un artículo que todavía para publicar sobre esto, espero este año publicarlo, sobre una base discutible, que es que el Congreso le puede imponer un temario a la Constitución. No surge de la Constitución en ningún lado que el Congreso le pueda fijar un temario a la Convención Constituyente. Yo entiendo que, de hecho, es inválido que el Congreso dicte los temas a reformar por parte de la Convención. Pero no soy solo yo. Esto se discutió en la propia Convención Constituyente del año 94. Apenas se reunió la Convención Constituyente en Santa Fe en el año 94, lo primero que se discutió es si estaba alcanzada o no por las limitaciones del núcleo de coincidencias básicas. ¿Y sabe qué hizo la Convención? ¿Alguien sabe cómo se resolvió este punto? ¿No fue una presentación de Romero Feliz? Sí, Romero Feliz habló como habla siempre en todos lados, pero ¿qué resolvió? ¿Y qué hizo la Convención Constituyente? La Convención Constituyente del 94 no aceptó que el núcleo de coincidencias básicas la limite. Lo que hizo fue votar el núcleo de coincidencias básicas como su reglamento interno. Entonces, ella misma se limitó a través del temario que había dicho el Congreso. ¿Por qué? Porque había un acuerdo político, eso estaba recontra cerrado. Lo cerraron Alfonsín y Méndez en Olivos, ¿está bien? Y ese acuerdo político se respetó. Eso es el núcleo de coincidencia básica, un acuerdo político previo, ¿está bien? En donde tomaron palabra de caballero en hacer determinadas cosas y lo cumplieron. Está bien, pero eso no surge de la Constitución. Y esto fue a tal punto así, que la propia Convención Constituyente no entendió que ese núcleo de coincidencia básica se le podía imponer, sino que lo adoptó como propio. Y esto es clave que ustedes lo entiendan, porque detrás de esta discusión hay una discusión, no solo entre la tensión entre democracia y constitución, sino una discusión valorativa entre posiciones más conservadoras y más reformistas, ¿está bien? Las posiciones más conservadoras que sostienen los contenidos Petro y que no se sostienen los contenidos Petro porque no tiene forma de sostener la Constitución, dice, pero se tiene que limitar a lo que haga el Congreso, ¿está bien? Y otros que dicen, no, miren, el artículo 30
la Constitución, que es el producto del poder constituyente, no limita al poder constituyente. La Constitución es un límite a los poderes constituidos. Con lo cual, el artículo 30 es una limitación al Congreso para que no se atribuya facultades constituyentes. Y entonces le fija un procedimiento especial para llamar al pueblo, para que no se ponga el Congreso en lugar del pueblo. Pero no es un límite, en ningún lado limita al pueblo. En ningún lado el artículo 30 limita a la Convención Constituyente. Lo que hace es decirle al Congreso, mire, usted llama a la Convención Constituyente con 2/3 de sus miembros y tiene que declarar la necesidad de la reforma. Nada más. Todo lo demás es la voluntad de los poderes constituidos y del poder político, que puede estar bien fundado, ¿está bien?, en garantizarse cuál es el miedo de que la Convención Constituyente sea una caja de Pandora, ¿está bien? Y entonces se metan temas en la Convención Constituyente de que no estaban previstos. Bueno, pero es eso, no es que hay una norma constitucional que determine que esto es así. Sí, Patricio. Los abogados del Estado, ¿cómo le contestarían a Nico? Porque hay argumentos para decir que lo de Nicolás... el argumento de Nico es, primero, el de la soberanía popular. Segundo, el de la teoría del poder constituyente. Y tercero, un argumento literal. Si ustedes son abogados del Estado, ¿dónde irían para contestarle a Nicolás? Porque hay argumentos en el propio fallo que pueden utilizarse. Los abogados de Estado no, perdón, los abogados de Andrade. Me parecía, Patricio, me parecía. Perdóname. Los abogados de Andrade, ¿cómo le contestarían a Nico? No se habla en el fallo Schifrin de poder preconstituyente del Congreso, como que es un poder preconstituyente. Se habla, pero es una forma de contrabandear la palabra constituyente, es como está precasado. No, ¿estás casado o no estás casado? ¿Sos constituido o sos constituyente? Eso de preconstituyente no tiene lugar en la teoría del poder constituyente. Profe. Pero tiene algo que ver. Sí, Santiago. Sí, justo hablando de todo esto me estaba acordando de puntualmente una cosa que leí. Esto me parece, sí, esto es uno de los votos. Sobre las habilitaciones, bueno, que el poder, digamos, la Convención Reformadora aceptó de buena fe, digamos, que venían del Congreso al núcleo de coincidencias básicas, que, bueno, por palabra de caballero dijo que iba a cumplir. Acá yo estaba leyendo un constituyente que citó, no sé si este es Maqueda, el del voto, pero dice textual, el constituyente, el tema de la habilitación es indiscutible, todos lo saben, y si alguien siguiera afirmando que este tema no está habilitado, pues revisemos todas las sanciones que hemos dado con este criterio terrible de encontrar un texto que literalmente diga que tal tema está habilitado. Eso no quiere decir que ellos mismos no tomaron entonces tan en cuenta el núcleo de coincidencias básicas, o lo estoy interpretando muy mal. No, está bien la lectura, Gacel, porque ahí había un argumento para los abogados del Estado que nadie usó, y que el voto de la mayoría, los 3 votos hacen alusión a eso, de que tampoco estaba previsto, por ejemplo, el habeas data, o hay un montón de incorporaciones en la Constitución del 94 que nadie discute, ¿está bien?, que no surgían claramente del núcleo de coincidencias básicas, ¿está bien? Con lo cual, por ejemplo, el artículo 43 debería ser declarado inconstitucional, con los términos de FAI. Y así varias cláusulas constitucionales del 94, además que son como la carta de presentación, la mejor parte de la Constitución del 94. Y sin embargo, nunca entendió la Corte de que esas cláusulas eran inconstitucionales. ¿Por qué solo la de FAI? ¿Por qué solo la que atañe a los jueces? Parecería que ahí hay algo más, algún interés de tipo corporativo que algún problema constitucional con la atribución, ¿está bien? Y eso, no dicho de esta manera, pero
está expresamente planteado en los votos de la mayoría y no se planteó hoy acá. Bueno, por eso, quería nada más dar mi opinión personal, ya que estamos cerrando y así no saco más tiempo. Por eso puntualmente decía al principio de la clase que había encontrado tantas limitaciones a la hora de defender y argumentar un punto de vista, si se quiere, tan conservador sobre, o bueno, tan contrario, de puntos tan opuestos y nada. De cualquier forma, creo que más o menos estoy bien en los lineamientos, así que no estoy tan errado. Pero nada, eso. Sí, Pato. Bueno, ahí mal los abogados de Andrade, porque Rosenkrantz da una serie de argumentos a partir del considerando 18, que yo, si ustedes son abogados de Andrade, yo utilizaría bastante fuerte, que es, primero, básicamente el segundo argumento de Nico es un argumento teórico, que es como, así como el argumento de Vidar Campos es un argumento teórico, el de Nico también, que es el argumento de Sieyès, de la teoría del poder constituyente. Pero, por ejemplo, lo que dice ahí Rosenkrantz es, bueno, primero que nosotros no somos Sieyès, no compramos qué es el tercer Estado, somos el Estado argentino y nos regimos por nuestras reglas. Y nosotros no ponemos la soberanía en un solo lugar, como sí pone la teoría del poder constituyente. La Constitución argentina, dice Rosenkrantz, pone la soberanía y tiene una doble soberanía, tiene un sistema de doble soberanía. Uno que está en el Congreso, que es electo de la misma manera que la Convención Constituyente, así que no veo dónde está la mayor legitimidad democrática. Y después está la de el poder constituyente, de alguna manera limitado. Entonces, su teoría es que esto permite, un poco lo que dijo al final Nico, que es evitar una convención reformadora excedida, desbocada, una caja de Pandora que pueda hacer cualquier cosa. Esa es su teoría sobre lo que debería ser el poder constituyente. Un poder constituyente limitado. Entonces, ese es el primer argumento. Y después está la cuestión que va a algo que hemos discutido antes, que es la cuestión de... Rosenkrantz dice, bueno, este es mi argumento principal. La convención constituyente tiene que ser limitada por naturaleza. Pero segundo, si yo compro el argumento de la mayoría de que para declarar la inconstitucionalidad de la Constitución tenemos que tener un criterio de suma diferencia, tiene que haber un choque inequívoco entre el texto de la Constitución y el temario. Rosenkrantz dice, asumamos que compro el argumento, esta reforma en particular es imposible de encastrar dentro de la habilitación conferida por el poder constituido. Dice algo así como, de ninguna manera puede decirse que esto fue habilitado. Cuando se dijo que se quería reformar las atribuciones del presidente no significa de ninguna manera duración de los mandatos de los jueces. Entonces, fíjense cómo argumenta Rosenkrantz, que no sé si es un argumento, no sé si el voto de Rosenkrantz es el mejor voto, pero sí es un voto que está bien razonado. ¿Por qué? Porque se hace cargo de los argumentos contrarios. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer a la hora de responder en los TPs y en el examen. Rosenkrantz dice, tiene su argumento A y tiene un argumento B, haciéndose cargo de las posibles objeciones que se le pueden hacer. Entonces dice, si yo compro el estándar de la mayoría, incluso así es posible, o yo creo que es imposible decir que el límite de 75 años es un límite aceptado por la propia convención, por la propia habilitación de la reforma. Así que, fíjense, bien. Está bien como forma de argumentar. Todos los fallos están bien argumentados, está bien, los 4 fallos están bien argumentados y los 4 fallos se hacen cargo
de controvertir argumentos en contra, porque además la mayoría, de hecho, creo que uno de los puntos altos del voto de la mayoría es que se hace cargo de que está modificando una decisión previa de la propia Corte importante y da muchas razones de por qué ese cambio es procedente. Pero estamos excedidos ya 15 minutos de lo que habíamos dicho que íbamos a cortar a las 12. Y los que les quiero decir, sí, Celeste, ¿qué querías decir? No, respondiendo a lo que dijo, a lo que recién mencionaba Patricio del argumento de Rosenkrantz, podría decirse también que, respondiéndole a Rosenkrantz, obviamente, que en realidad se modificó la parte de atribuciones del presidente, que el artículo 94, inciso 4, lo que reforma de la atribución del presidente es volver a reelegir el cargo, así que sí se está reformando una atribución del presidente. No estoy reformando la inamovilidad de los jueces, estoy reformando que el presidente y después por el Senado se vuelva a refutar el cargo de la jueza o de los futuros jueces. O sea, en realidad sí se está haciendo una atribución, sería una atribución del presidente, y a colación vendría la aprobación del Senado, como lo dicta directamente de cómo se elige a los jueces. Está bien. A Rosenkrantz se le pueden contestar 70 millones de cosas, que de hecho se lo contesta la mayoría, ¿está bien? Porque además el núcleo de conciencias básicas prevé tocar el régimen de remoción y de designación de jueces, con lo cual, en mi opinión, Rosenkrantz no tiene razón cuando dice que no estaba fijado. Y además que, si ustedes me encuentran un artículo de la Constitución que diga que el cargo de juez es vitalicio, yo les apruebo, los apruebo ya, ¿está bien? Con lo cual, no está en ningún lado. Lo que hay es inamovilidad. Ni siquiera se habla de inamovilidad, se dice que durará en sus cargos mientras dure su buena conducta, con lo cual no hay ninguna norma que literalmente diga que es vitalicio el cargo. Pero digo, para ir cerrando, primero, bien, el primer ejercicio, hay mucho para mejorar, ¿está bien? Hay mucho para leer, que no están leyendo, discúlpenme que se los diga, no falta lectura tanto a los abogados del Estado como a los jueces de la Corte. Los invito a, en base a esta experiencia, mejorar, tienen 15 días para la próxima clase, porque efectivamente esta forma de dar clase exige que ustedes estudien y lean, porque si no, no va a funcionar, porque casi no damos clase, ¿está bien? Casi tiramos pocos contenidos nosotros, con lo cual se basa en que ustedes lean, y a su vez pueden ver videos. De esto había videos cortos, bien armados, sobre poder constituyente, que no los vieron, ¿está bien? Porque si no, hubieran planteado cosas que no plantearon. Con lo cual, yo los invito para que este sistema funcione. Empezaron bien, pero hay que mejorar, ¿está bien? Con lo cual, para la segunda clase, lean el material que tenían para esta y lean todo lo que se necesita para responder el caso de Fontevecchia. Si, les digo, les soy sincero, porque si no podemos hacer que esto funcione bien, vamos a tener que volver a las clases magistrales, ¿está bien? Porque si no, se les va a complicar mucho, ¿tá? Va a haber un choice de republicanos, conservadores y liberales, ¿está bien? Que es un tema que entra en el final. Con lo cual, el que no lo lea porque pensó que no era relevante, se equivoca, porque en esta modalidad lo que no vemos no es que no es relevante, es que no se dio en el marco de la discusión. Todo lo relevante está en el programa, con lo cual, por eso es tan importante que vayamos perfeccionando. Es difícil, lo están haciendo bien, ¿tá? Yo me voy muy conforme de la clase de hoy, pero hay que seguir machacando. Estuvieron muy bien todos y todas, ¿está bien? En las cosas que dijeron, faltaron cosas, pero las cosas que se dijeron estuvieron muy bien, están pensando bien,
la fundamentación está bien. La verdad que los felicito, vienen bien. Lo que solo les quiero decir es que falta, ¿está bien? No se confíen con esto. La clase de hoy podría haber salido mejor. Profesor, sí. Perdón que lo interrumpa. ¿Cuándo van a subir esta clase a YouTube? Para volver a... Entre hoy y mañana, me imagino. Ok, gracias. Pero les vamos a mandar el trabajo. Hay un grupo de alumnos, bueno, les vamos a pedir que nos manden los teléfonos en estos 15 días para armar los grupos de tutoría, ¿está bien? Quizás podrían irnos mandando algunos el teléfono por mail, como para que le podamos mandar algún mensaje y ustedes lo reenvíen a los grupos, pero la mecánica de difusión va a ser a través del campus, ¿está bien? Va a ser nuestra forma por ahora de contactarnos. Nosotros le mandamos por la cartera del campus las cosas y ustedes se contactan por ahí, ¿está bien? Sí, Juliana. Sí, quería hacerle una sugerencia capaz para que sea más práctico para ustedes. Pueden armar entre el grupo de profesores un grupo y ahí le da la opción para poder compartir el link, así no tienen que agendar uno por uno los teléfonos o agregarlos. Mandan el link al grupo o al campus y de ahí te da la invitación para que vos te puedas unir directamente. Claro, profe, eso hizo mi profesor de penal, lo que está sugiriendo Juliana. Hizo el grupo y nos mandó el link por el campus. Es decir, ustedes arman un grupo entre profesores y en las opciones de la información del grupo le da la opción para poder compartir el link. Porque Entiendo. cuando te muestra todos los participantes que tiene y todo, te dice ahí para invitar, link de invitación o algo así, y ustedes lo pueden poner en el campus para que sea más práctico y todos se van uniendo. Bien, pero igual no tenemos la práctica de armar un grupo de WhatsApp con todos, ¿está bien? Tenemos distintos grupos de tutoría, que se manejan en forma independiente, con lo cual no es que vamos a armar un grupo de WhatsApp, todos los docentes con todos los alumnos, para que nos volvamos locos con un grupo más de WhatsApp, ¿está bien? Así que eso no va a pasar. Pero está muy bueno lo que plantean, porque no se me había ocurrido, así que perfecto. Sí, Morela. Sí, perdón por volver, no es administrativo lo mío, perdón por volver sobre lo de la clase, pero usted dijo que no había un artículo que diga explícitamente lo de el cargo vitalicio, pero ¿no sería el caso de una omisión? O lo de la buena conducta, o sea, si vos tenés una buena conducta toda tu vida, hasta que te mueras, no te echamos. Sí, es la lectura que ha hecho la Corte en Fight y que hace Rosenkrantz, ¿está bien? Con lo cual sí, es totalmente plausible esa interpretación y está bien pensado. Mi posición sigue siendo la misma, no hay nada en la Constitución literal que diga que es inamovible, ¿está bien? Y hay buenas razones republicanas que sí la Constitución establece de que el sistema republicano es central para que no sea inamovible y vitalicio, ¿está bien? Con lo cual, eso... O sea, si vos querés reforzar tu argumento, vos podrías hacer un argumento originalista y puedes decir, bueno, ¿qué quisieron decir Alberdi, Hamilton, cuando hablaron de buena conducta? Y ahí podrías batallarle un poco más a Nico. Exacto. Pero lo vamos a ver en la clase de interpretación. Pero está muy bien, Morela. Ese es el tipo de cosas que queremos incentivarle, así que está perfecto. Bueno, los y las felicito. Por hoy terminamos. Nos vemos en 15 días. El miércoles que viene no hay clase porque es feriado por el Día de la Memoria, el 24 de marzo. Se cumplen 45 años del golpe militar del 24 de marzo del 76, que generó el genocidio del cual me imagino que están todos enterados, con el resultado de 30.000 personas detenidas desaparecidas, 400 bebés apropiados, y el régimen de terror más horrible que ha vivido la Argentina. Así que los invito a que no pase el 24 como un día más, simplemente feriado, sino que participen de la manera que sea segura sanitariamente, de un día muy importante para todos, para la historia argentina, para la historia democrática argentina, y para construir
una sociedad donde efectivamente no vuelva a ocurrir lo que ocurrió entre el 76 y el 83, que es una construcción diaria de cada uno y una de los que vivimos en este país. El nunca más no está ganado de un día para siempre, sino que se construye todos los días peleando por una Argentina con justicia, con memoria, ¿está bien? Con libertad, con igualdad. Así que los invito a todos a que no les pase desapercibido el tema. Y bueno, y nos vemos el 30 o el 1 de abril, ya no me acuerdo qué día, el siguiente miércoles. Sí. Nada, les quería decir con respecto a lo que dijeron para pasar los números, que para que se les haga más fácil podrían pasar un Excel con el listado de todos los nombres y nosotros ir poniendo los números. Creo que sería como un poquito más fácil para ustedes. Es lo que vamos a hacer, Ángela, exactamente. Vamos a pasar un Excel con el listado de ustedes y cada uno va subiendo e incorporando su teléfono. Buenísimo. Gracias, Gracias, profe. Les mando un beso a todos. Gracias. Gracias. Chao.